Listo, bueno, ya hemos esperado algún tiempo para que se conecten sus compañeros. Damos inicio a la clase de control técnico vehicular. Antes de iniciar, pues vamos a revisar las notas que ustedes tienen y para que sepan cómo se sacaron estas notas. A ver. Primero, tenemos nosotros estos trabajos, deberes, evaluaciones en el aula virtual. Tenemos la socialización del programa o del PEA, pues no se la toma en cuenta. La evaluación diagnóstico tampoco. Lo que se toma en cuenta es desde contaminación ambiental. Desde contaminación ambiental, evaluación 1 y el examen parcial. Esas son las notas que tenemos. Por ende, el test de la unidad 1 sería considerado como el método de evaluación 1, que son las evaluaciones de cada unidad. En este caso, pues estas valen un 20%. Luego tenemos un trabajo que se les ha dejado, que es de acerca de la contaminación ambiental, que este en cambio también vale un 20%, que es considerado en el MID 2, que sería deberes, trabajos, tareas. Y luego el MID 3, que tenemos otro test que hemos realizado de la contaminación ambiental. Entonces, como ven, aquí hay estudiantes que no han rendido. El señor Arroyo Andrés no ha rendido pues el test de contaminación y tampoco el test de la unidad. Entonces aquí estaría usted perdiendo automáticamente 4 puntos. Y el final, que es el examen, que nosotros tenemos que equivale a 3 puntos. Y también la asistencia a clases o su aprovechamiento, pues nosotros le hemos calculado haciendo el promedio de las 3 notas que tienen menos el examen, y eso pues equivale a 1 punto. Entonces, según eso, tendríamos el MID 1 que decíamos acerca de las pruebas de conocimiento, pruebas de la primera unidad. Tenemos acá. No. Entonces aquí tenemos nosotros, permítanme, ¿qué pasó? Ingeniero, el foro no cuenta. Foro en esta asignatura no le he hecho valer, porque son pocos los que han hecho el foro. Si es que lo ponen así a cuenta, les baja la nota todavía más. Entonces voy a compartir cómo quedaron las notas. Entonces, como pueden observar, acá tenemos nosotros ya sus calificaciones finales. Tenemos un promedio de 7.32 del curso, que es un promedio aceptable. Tenemos el MID 1 que les decía, el método de evaluación 1, que es acerca de la prueba de conocimiento sobre el 20%. Tenemos el 2, que son las tareas. Tenemos el 3, que son foros, pero en este caso hemos tomado la evaluación de contaminación ambiental. Y el 4, pues que es la participación en clases, que es un 10%. Aquí ha ido un 20%. Ya. Entonces, sumados estos 4, tenemos 70%. Tenemos acá la suma del 70%. Y el examen, que es el 30%, tenemos un promedio. Entonces, Antamba tenemos 8.36, Arroyo tenemos 4.37, Caicedo tenemos 7.84, Erazo tenemos 7.30 y Quiñones Mina 8.72. Un promedio del curso en la asignatura de control técnico vehicular de 7.32. Entonces serían sus notas del primer parcial, las cuales el día viernes las he de subir a la plataforma, pero de antemano ya les doy a conocer cuáles son sus notas. Entonces, en su caso, en el caso de ustedes, no ha habido cómo promediar debido a que no es necesario.
¿Por qué? Porque las notas que tenemos no son muchas. Por ende, pues, aquí he descargado yo de la plataforma. Y aquí vemos a los que no han rendido, pues sale simplemente un guión. Entonces tenemos tareas 10, 8, 8, cuestionario, contaminación ambiental 7, 0, 6, 6, 8, 67, cuestionario de la unidad 1, 8, 0, 9, 5, 10, y el examen de primer parcial que no ha rendido el señor Caicedo. Entonces, como ven, aquí le sale una calificación, pero esta no es la calificación real debido a que según el PEA nosotros ponderamos esas calificaciones. Por ejemplo, tareas, como mencionaba, el 20%, cuestionario 20%, cuestionario de primera unidad 20%, y el de la participación en clase, que sería el aprovechamiento de estas tres, que se hace el promedio sobre 10%. Y el examen 3%, estamos completando el 100%. Entonces serían sus notas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Entonces listo, si no hay dudas, pues el día viernes procedo a subir estas notas al sistema. Ingeniero, Diga. ¿por qué, o sea, con cosas así como por hacia las personas que se, o sea, nosotros, alguien que se esté quedando con una nota, puede ser que ese título lo ayude, o sea, se puede arreglar? No sería bueno. No he dejado foros yo en esta asignatura. En software dejé foros. Tiene un foro, hay un foro, solamente es un solo foro que va al inicio, después de la tarea hay un foro. En esta asignatura no he dejado foros. En software sí. Como ven aquí tenemos nosotros la introducción, semana 1, tenemos la clase, el PEA, la socialización del PEA, la evaluación diagnóstico y las clases. Contaminación ambiental, clases de 18, el video. Tenemos clase del 22, contaminación del suelo. Tenemos la clase del 23, semana 3 tenemos contaminación del aire. Aquí tenemos una tarea que es contaminación ambiental, que es siempre presentado. Tenemos el test de contaminación ambiental. Luego tenemos el manejo de residuos automotrices, clase del 6. Tenemos residuos sólidos, clase del 7. Semana 5 tenemos otros control de residuos. La clase del 13. Me equivoqué con software. Sí, está en software. Entonces en esta materia no tenemos otros foros. Tenemos la evaluación de la primera unidad y tenemos pues la semana 7 y la semana 8 que tenemos el examen parcial. Entonces no tenemos foros en esta asignatura. Bueno, entonces ya una vez dado a conocer sus notas, continuamos con la clase el día de hoy. Entonces tenemos primero las emisiones contaminantes producidas por los vehículos en la carretera. Como es de su conocimiento, nosotros hemos venido hablando ya acerca de estas contaminaciones, de los diferentes gases que se producen en los motores de combustión interna, y esos tenemos tres tipos de emisiones de gases contaminantes: emisiones evaporativas, emisiones de combustión y emisiones de partículas por desgaste. Entonces aquí nosotros tenemos una figura donde podemos observar, a ver, vamos a hacer un poquito más grande,
las emisiones provenientes de la combustión, la evaporación de hidrocarburos y la evaporación de hidrocarburos en el motor. Las emisiones evaporativas de ese motor pues son netamente hidrocarburos. Por efectos de la temperatura ambiental, la presión, la altitud, resultados de la volatilización, y se dispersan en el aire, siendo un elemento contaminante que producen prácticamente el efecto invernadero. Esta contaminación se la produce por lo general en el tanque de escape. Entonces por eso lo que nos dice, debido a la temperatura, debido a la presión, entre otros factores, entonces el combustible que esté en el tanque de escape tiende a evaporarse. Entonces este tiene que salir por algún lado, y la mayoría de los vehículos está saliendo hacia el medio ambiente. Que tenemos emisiones evaporativas que son altamente contaminantes, y estas ayudan o contribuyen al efecto invernadero. Entonces, como aquí nos ven en este escrito, nos dice: por lo que estos vapores se liberan por una válvula de alivio directamente a la atmósfera. Entonces esta es una de las causas principales de la evaporación de los hidrocarburos. Y también cuando nosotros apagamos el motor, ahí tenemos residuos de combustibles que no fueron quemados. Entonces también tenemos problemas que se pueden dar en el motor, que también ocasionan que exista estos gases volátiles que se envían al medio ambiente. Entonces aquí tenemos otros: cuando la temperatura ambiental aumenta, el combustible en el tanque del vehículo se evapora y provoca un incremento de presión, que durante el proceso de recarga de combustible son expulsados al ambiente. De aquí las recomendaciones de recargar combustible cuando la temperatura ambiente es baja. Nos dice Gómez 2019. Entonces serían las primeras emisiones evaporativas, la primera parte por donde el vehículo está contaminando. No netamente en el motor, sino en el tanque de escape. Ustedes ven que cuando nosotros ponemos combustible, se siente un olorcito, y ese es el gas que está escapando, que está emanando. Y eso pues son hidrocarburos no combustionados, que están contribuyendo a esto del efecto invernadero. Luego tenemos las emisiones provenientes del tubo de escape. Entonces, el tubo de escape, pues sí, nosotros estamos quemando esa mezcla aire-combustible, y vamos a tener principalmente tres gases contaminantes. Tenemos nosotros monóxido de carbono, dióxido de carbono, tenemos monóxido de nitrógeno, que son los principales causantes de las lluvias ácidas, conjuntamente con el óxido de azufre, con el dióxido de azufre. También vamos a tener las partículas por millón, y además ciertos contaminantes presentes en el combustible como el azufre. Entonces ahí tenemos el óxido de azufre. También tenemos hidrocarburos no combustionados que salen por ese tubo de escape. Entonces estas emisiones del tubo de escape dependen mucho de las características del vehículo, su tecnología y sistemas de control de emisiones. Los vehículos pesados tienden a utilizar motores diésel, los cuales generan mayores emisiones de monóxido de nitrógeno. Por otro lado, las normas que regulan la construcción de vehículos determinan su tecnología y la presencia o ausencia de equipos de control de emisiones. ¿A qué estamos haciendo referencia a esto? Estamos haciendo referencia al canister, al catalizador, a la EGR, entre otros, que nosotros estamos utilizando en nuestros vehículos. ¿Para qué? Para redirigir esos gases contaminantes y nuevamente que sean quemados en la cámara de combustión. ¿Para qué? Esto hacemos con la EGR. Con el canister nos ayuda a esos gases que nosotros estamos prácticamente mandando al medio ambiente sin combustionar, que sean redirigidos a la cámara de combustión, ayudándonos a obtener un 0.1% de potencia. Claro, es algo muy poco, pero estamos reduciendo la contaminación. También estamos utilizando pues ya sensores de oxígeno, catalizadores. En el medio de catalizadores tenemos catalizadores de una vía, 2 vías, 3 vías, de azufre, entre otros. Entonces
sí se está en la parte de los fabricantes de automóviles, se está tomando estas restricciones, digamos, o implementando nueva implementación que ayude pues a disminuir esta contaminación. Entonces los componentes principales de los gases de escape son nitrógeno, el dióxido de carbono, vapor de agua. El vapor de agua pues no es venenoso, es algo que se quiere obtener pues al final. Eliminar todo lo que son nitrógenos, eliminar todo lo que son el carbono, entonces todo eso se quiere eliminar. Simplemente obtener por el tubo de escape vapor de agua. Un componente secundario es el monóxido de carbono. Es un gas pues incoloro, que produce alta tasa se produce pues en ralentí en motores Otto. Por esta razón no es recomendable tener en marcha los motores en lugares cerrados. Otro componente secundario es el monóxido de nitrógeno. Es un gas inoloro, insípido y que expuesto al aire se transforma lentamente en dióxido de nitrógeno, el cual tiene un color pardo rojizo. Entonces, como ven aquí, tanto el dióxido de nitrógeno, el monóxido de carbono, son gases contaminantes. Que ustedes en las noticias muchas veces pues, saben salir de vez en cuando que los policías, más que todo, se han quedado dormidos en el patrullero haciendo la guardia y murieron. Entonces es la famosa muerte dulce. Que este gas es el inoloro, incoloro, insípido, entonces ellos simplemente como que les da sueño, se quedan dormidos y nunca más despiertan. Es porque estaba entrando este gas a los pulmones. Los hidrocarburos están considerados como gases de escape de mayor proporción en presencia de los óxidos de nitrógeno y a la luz del sol forman oxidantes que irritan la mucosa, por lo que algunos hidrocarburos son considerados cancerígenos. Tener muy en cuenta, algunos hidrocarburos son considerados cancerígenos. Entonces aquí tenemos una imagen extraída del libro de Modern Automotive Technology en Europa 2014. Entonces tenemos otros que nitrógeno, tenemos otros en el aire 71%, dióxido de carbono tenemos el 14.2%, agua tenemos el 13%, gases inertes tenemos el 0.8%. Entonces esto tenemos en el medio ambiente. Luego tenemos la composición de los gases de escape de un motor de gasolina. En su mayor parte es el nitrógeno, oxígeno, agua, dióxido de carbono, tenemos óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, hidrocarburos y partículas por millón de azufre. Entonces las emisiones de un motor a gasolina, pues sí, es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Nosotros al menos hoy en día con estos sistemas de inyección electrónica ya se trata de mantener nuestro vehículo en una mezcla ideal, que es de 14.7 kilogramos de masa de aire y una de combustible. Es una mezcla ideal, ¿no? No es 100% que vamos a trabajar con esto, sino la computadora lo que hace es aproximar lo máximo a este valor. Entonces también nosotros podemos ver si es que es mezcla rica o mezcla pobre, dependiendo qué factor estamos tomando en cuenta. Estamos tomando en cuenta combustible o el oxígeno. Entonces para el oxígeno es lambda. Entonces aquí tenemos que lambda igual a 1. Para lograr una óptima combustión es necesario que cada kilogramo de masa de combustible se necesite 14.7 kilogramos de masa de aire. Y expresado en volumen en litros de combustible se necesita, para que sea quemado completamente, cerca de 9.500 litros de aire. Entonces el factor en exceso, el aire, es la lambda. Muestra cuando difiere la razón de la mezcla aire-combustible. Entonces si yo tengo una mezcla rica, sería mayor cantidad de aire. Tengo mezcla pobre, menor cantidad de aire, hay más cantidad de... cuando tengo una mezcla rica, lambda mayor a 1. Cuando tengo una mezcla pobre, lambda menor a 1. Y cuando tengo lambda igual a 1, la masa de aire consumida corresponde a la masa del aire
teórica necesaria. Entonces ahí sí, cuando tengo lambda igual a 1, ahí sí estoy hablando que estoy quemando 14.7 partículas, 14.7 partículas de aire por una, en este caso de oxígeno, perdón, de gasolina. Entonces ahí estoy cumpliendo. Entonces aquí tenemos las emisiones formadas de acuerdo a los factores de exceso del aire. Tenemos durante la combustión se generan una serie de gases que ya hemos venido revisando en operaciones con el factor lambda igual a 1. Las proporciones de estos se trata hasta llegar a un componente, se trata de reducirlos más que todo, siendo los que utilizamos hoy en día catalizadores, los que ayudan a separar, digamos, estos gases nocivos. Los gases más comunes que se generan es el monóxido de carbono, hidrocarburos, óxido de nitrógeno, con el motor en operación y la temperatura normal en funcionamiento. Los convertidores catalíticos o catalizadores pueden convertir esos contaminantes en una tasa más del 99% en sustancias inofensivas. Entonces, ¿a qué nos referimos a nosotros a catalizadores de 1, 2, 3 vías? Catalizador de una vía ataca directamente a los óxidos de carbono, óxido de carbono y dióxido de carbono. ¿Qué hace este? Le agrega hidrógeno. Al agregarle hidrógeno, estoy yo prácticamente separando esta molécula de monóxido de carbono. Al momento de separarle, le pongo acá un hidrógeno y le pongo otro digamos, no, estaría uniendo, digamos, dos partículas de monóxido de carbono y agregándole el hidrógeno. Entonces, ¿qué va a obtener de esta mezcla? Voy a tener H2O, que sería agua o vapor de agua y carbono o gas de carbono, que es inofensivo. Eso estoy haciendo con el catalizador de una vía. Catalizador de dos vías ya ataca directamente a los hidrocarburos y al monóxido de carbono. Entonces lo que va a hacer es tratar de unir estos dos. Entonces aquí tengo el hidrógeno, aquí tengo el oxígeno. Entonces aumento otro oxígeno y voy a tener vapor de agua y voy a tener gas voy a tener carbono. Igual acá, el de tres vías en cambio ya va a atacar o a descomponer al óxido de nitrógeno, a los hidrocarburos y al monóxido de carbono. Entonces es de tres vías. Igual en el óxido de nitrógeno lo que va a hacer es agregarle hidrógeno para separar, para que salga al medio ambiente vapor de agua y nitrógeno. Entonces estos elementos separados prácticamente son inofensivos, pero si se combinan, ahí es el problema. Entonces es lo que nos ayudan a hacer los catalizadores. Para los motores de encendido o ignición por chispa con inyección múltiple, logran su potencia de salida máxima o pico a una diferencia de aire del 5 al 15%. Entonces estamos hablando de un factor lambda igual a 0.95 a 0.98. Por lo tanto, un bajo consumo de combustible y exceso de aire en entrada entre un 10 y un 20%. Entonces aquí tenemos otros que en estos motores con inyección pues van a ser no vamos a consumir menos. ¿Por qué? Porque estamos metiendo mayor cantidad de aire. Y el factor lambda estamos hablando que este va a ser entre 1.1 y 1.2. Por ende, lo que estamos mayormente consumiendo aquí es aire. Combustible se rebaja un poco el consumo comparado con los motores de carburador. Entonces aquí nosotros tenemos, según el factor lambda, tenemos mezcla rica y mezcla pobre. Si tenemos 0.9 o lambda menor a 1, vamos a tener nosotros una mezcla rica en aire, pero tengan en cuenta eso, en aire, no en combustible. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando yo tengo una mezcla rica, voy a tener mayor consumo de aire. Voy a tener que, si existen fallas, va a haber un 10% de
un 10% digamos de falta de aire en esta mezcla rica. En la mezcla pobre, en cambio, voy a ver que aquí pues la curva de potencia va a reducirse, voy a tener un mayor consumo de combustible y tenemos un exceso de aire de un 10%. El rango ideal pues es lambda igual a 1. Se mantiene en el límite de entre mezcla rica y entre mezcla pobre. Nosotros en diésel también tenemos las emisiones, pero en diésel ya no es tan, estos motores no son tan contaminantes como los motores Otto, debido a que nosotros estamos aprovechando esa potencia, digamos, tenemos nosotros mayor aprovechamiento de la mezcla aire combustible que estamos nosotros combustionando. Si nosotros en gasolina estábamos hablando que llegamos con un máximo a 30% en motores de alta gama, pues en motores diésel estamos llegando al 60%. Y si estamos hablando de motores con turbocompresores o turbocargador, estamos llegando hasta un 70-80% de eficiencia. Entonces en los diésel pues el proceso es totalmente distinto. Primero tenemos que tener en cuenta que yo no estoy comprimiendo mezcla aire combustible, solamente estoy comprimiendo aire. Entonces la función en exceso del aire en la proporción de por lo menos de un 30%, imagínense. Entonces yo estoy metiendo 30% más de aire, superior a la relación estequiométrica correcta de lambda igual a 1, que se usa en los motores de encendido provocado o motores por chispa. Diga. ¿Será que existe un motor que funcione con los dos combustibles? No. Si queremos hacer un motor que funcione con gasolina y diésel, pues no, imposible. Lo que sí podemos tener es motores bicombustibles, pero de gasolina y GLP o GNC. Eso sí se ve en otros países. Eso sería gas. Sí, gas. Eso sí vemos en Europa, en Estados Unidos, y vemos que los fabricantes tienen su gama, digamos, de vehículos que son bicombustibles, y entre los más utilizados pues son los motores que funcionan con GLP y con gasolina, y también que funcionan con GNC, que es un gas que es netamente para el uso de la movilidad. Entonces aquí estos vehículos son más eficientes. ¿Por qué? Porque tienen doble autonomía. Tranquilamente pueden funcionar con el gas y la gasolina, entonces teniendo una doble autonomía. Aquí en nuestro país pues no es muy visto esto, ya que en Guayaquil los taxistas se dieron a utilizar esto. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que hacerle mayor modificación a nuestro motor para utilizar el GLP. Entonces simplemente es una instalación, pero ellos hicieron una instalación, en este caso artesanal, que debido a la salinidad del lugar no se llevaba un correcto mantenimiento de estos, y a la larga pues existió fugas, y al momento que usted daba arranque el vehículo, como había una chispa y el gas estaba a su alrededor, pues estos vehículos explotaban. Pero en otros países ya vienen estas instalaciones de casa, entonces el mantenimiento de esa instalación son cada 80.000 kilómetros. Utilizan otro tipo de materiales y no se ha visto este problema que nosotros evidenciamos hace años en nuestro país debido a las instalaciones precarias. Entonces allá vienen ya de fábrica con los dos instalados, digamos, el sistema para utilizar el GLP. Y en diésel pues no, difícil lo veo que utilicemos diésel y gasolina. ¿Por qué? Porque el uno estamos hablando que trabaja a volumen constante y el otro a presión constante. Entonces no podemos hacer un motor que funcione con diésel y gasolina. Muy difícil. Pues imagínense, igual en diésel pues nosotros estamos trabajando con presiones muy altas. En gasolina estamos hablando hasta 12 bares. En diésel estamos hablando de 18.000 a 20.000 bares de presión. Entonces los motores diésel pueden alcanzar hasta 18 veces mayor de combustión, lambda igual a 18. Entonces ¿esto qué produce? Una extrema reducción
de hidrocarburos, monóxido de carbono y óxido de nitrógeno. La disminución de óxido de carbono y los hidrocarburos ocurre debido a un exceso de aire que aumenta la probabilidad de que las moléculas de combustible se encuentre el oxígeno necesario para su completa quema. Por eso es que nosotros, cuando vamos a una revisión técnica vehicular, estamos analizando en vehículos a gasolina, pues hidrocarburos, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, óxido de azufre, partículas por millón de azufre, entre otros componentes que son contaminantes. En cambio, en motores diésel lo único que se mide es la opacidad. Por más que esté humeando un vehículo diésel, contamina menos que uno de gasolina. Entonces aquí tenemos la composición y temperatura de los gases de escape de motores diésel. Lo que sí se tiene que controlar en los motores diésel es la temperatura de la cámara de combustión. ¿Por qué? Porque entre mayor temperatura exista, mayor producción de óxido de nitrógeno existe. Por ende, en los motores diésel sí se toma muy en cuenta esta refrigeración de esta zona para que no exceda esta temperatura, digamos, se pueda mantener una temperatura estable y no provoque esta alta producción de estos óxidos de nitrógeno, ya que estos son los principales causantes de las lluvias ácidas. Entonces aquí tenemos la composición y temperatura de los gases de escape. Tenemos óxido de nitrógeno, partículas por millón, tenemos en ralenti de 500 a 200 de óxido de nitrógeno. A potencia máxima tenemos de 600 a 2500. De hidrocarburos tenemos otros de 50 a 500. Y en alta potencia tenemos menor a 50. Imagínense. El monóxido de carbono, partículas por millón, tenemos de 100 a 450 en ralenti. Y en plena carga, digamos, o máxima potencia, tenemos 350 a 2000. Dióxido de carbono, el volumen en porcentaje tenemos de 3.5 y en una potencia máxima tenemos de 12 a 16% del volumen. Vapores de agua tenemos de 2 a 4 y llegando al 11% de vapor de agua a potencia máxima. El oxígeno, solamente oxígeno, tenemos 18 en ralenti y de 2 a 11 en máxima carga. Nitrógeno, tenemos acá son residuos y cantidad de humo de los pasajeros. Acá tenemos el azufre, pues que esto va a ser al menor al 0.5% y en máxima iría de 2 a 3. La temperatura de los gases tenemos otros que esta tiene que estar entre 100 y 200 grados centígrados en ralenti y llegando pues hasta un 750 en máxima carga. Si nos pasamos ya hasta 900, 1000, ya vamos a llegar a temperaturas de fundición y ahí sí vamos a tener una elevado, digamos, en este caso elevada creación, digamos, de los óxidos de nitrógeno, y eso es lo que no se quiere en los vehículos diésel. Siempre se va a controlar esta temperatura para evitar esta creación de estos óxidos de nitrógeno. Entonces, según estas contaminaciones que nosotros hemos venido revisando y que uno de los que contribuye altamente a este efecto invernadero es las emisiones del parque automotriz mundial. Entonces se ha creado normativas de emisiones para vehículos de carretera. Entonces estas normativas son un conjunto de requisitos que regulan los límites aceptables de emisiones de los gases de escape en los vehículos de combustión interna. Estas son cada vez más resistivas y deben implementarse en los vehículos en circulación y para los productores de vehículos de carretera propulsados por combustibles fósiles. Entonces imagínense, fueron ya creadas en 1963. Entonces los primeros países en establecer o para mitigar esta contaminación en los vehículos de motor de combustión interna fue Estados Unidos en 1963, con la implementación de un acta de un aire limpio o Clean Air en el artículo del CAA o del CEE, ordenó adaptar estándares de calidad del aire a nivel mundial. Como consecuencia de esta ley,
la Agencia de Protección Ambiental, o también conocida como EPA, desarrolló y estableció medidas para proteger la salud de la población expuesta a los contaminantes presentes en el aire. A través de los años, estas regulaciones se han hecho progresivamente más estrictas hasta la actualidad. Entonces, la EPA, o la Agencia de Protección Ambiental, ha venido implementando estas normativas desde 1963 hasta la actualidad, y seguirán. Cada vez estas normativas son más rigurosas, más estrictas, lo que obliga pues a los fabricantes a cumplir con esas normativas, a crear vehículos que sean amigables con el medio ambiente. Entonces no se olvide, normativa estadounidense, tenemos la EPA, el órgano que controla. Otro de las normativas que le siguen, que también se implementó, son las normativas de la Unión Europea, conocidas como las Euro. Esas también son normas exigentes que rigen la Unión Europea, debido a que también se está afectando el cambio climático, la alta propagación de los gases contaminantes del parque automotriz. Entonces aquí tenemos las principales leyes o normativas que nosotros podemos encontrar. Tenemos primero la regulación CARB, que es de California Air Resources Board, junto a Recursos del Aire en California. Entonces tenemos la regulación EPA, que es Agencia de Protección del Medio Ambiente. Y tenemos la regulación Euro de la Unión Europea. Y finalmente tenemos la regulación japonesa. Son las normativas internacionales más relevantes, digamos, que nosotros tenemos. No se olvide esas cuatro normativas que rigen: California, todo lo que es Estados Unidos, la región europea y todo lo que es Japón, todo lo que es el continente asiático. Entonces estas regulaciones parten en clasificar primero los vehículos de pasajeros, variando según el año, y camiones pesados. Estos últimos incluyen por lo que son autobuses, tractocamiones y vehículos fuera de carretera, vehículos de construcción, vehículos agrícolas o maquinaria agrícola, equipo caminero, vehículos para minería, entre otros. Entonces aquí vemos nosotros dónde rigen estas normativas. Tenemos la EPA, que rige la parte de Sudamérica. La Euro, que esta rige pues todo lo que es el continente europeo. Vemos que la EPA también está en África. Ahí tenemos todo lo que es California. Tenemos lo que es la normativa de California. En Estados Unidos la mayor parte tenemos otros que rigen la normativa americana, pero también ellos en México que tenemos otros que rigen la norma todavía aquí, la Euro. Imagínense, México está utilizando la norma europea, Colombia también está utilizando norma europea, Chile también está utilizando norma europea, y también tenemos Japón. Este es Japón, en cambio, todo lo que es el continente asiático. Aquí vamos a ver los límites de las emisiones por legislación de la CARB, o que es la California Air Resources Board. Entonces es un organismo público. Entonces lo que hizo se fundó en 1967, siendo los responsables de mantener la calidad de aire en niveles saludables en todo el estado. Tiene como objetivo pues crear políticas y regulaciones para cumplir las regulaciones relativas a la contaminación del aire. California es el único estado de la Unión en la cual se le es permitido contar con una agencia de este tipo y emitir sus propios estándares para regular. 9.
Entonces imagínense, Estados Unidos pues es la unión de 50 países. Entonces California es uno de los estados más grandes y ellos tienen su propia normativa. Es el único estado el cual se le ha permitido tener una de estas agencias propias para ellos mismos y para que ellos creen su normativa. Pero no vayamos tan lejos, pues estas normativas de California pues también tienen su parte extraída, digamos, de las normas de estadounidenses. Lo único que hicieron ellos es aterrizarle en su estado. Todo ello se va más por el acta del aire limpio en los ámbitos federales, una respuesta a la mala calidad del aire. Otros estados pueden seguir los estándares establecidos por la CARB siempre que sean inferiores a los estándares federales, pero no pueden establecer sus propios estándares. Ahí tenemos otros como es la Bosch Automotive Professional del 2015. Nos dice todo esto acerca de las CARB. Entonces, para su implementación se designaron diferentes categorías de gases de escape. Entre ellas nosotros tenemos pues el no methane organ gas, que nos habla acerca del monóxido de carbono, óxido de nitrógeno y partículas, siendo estas en los vehículos de bajas emisiones, vehículos de ultra bajas emisiones y vehículos super bajo de emisiones. También tenemos otros vehículos cero emisiones, como son los vehículos eléctricos. Ahí cómo se clasifica en LEF, ULEF, SULEF y C y CEP. Entonces no se olvide, tenemos otros vehículos de bajas emisiones, de ultra bajas, super bajas y cero emisiones. Las super bajas tenemos aquí son los vehículos híbridos. Las ultra bajas son los vehículos con inyección electrónica, pero ya vienen ya implementados, digamos, lo que son una EGR, catalizador de 2 vías, un canister, entre otros implementos de emisiones ultra bajas. Y los vehículos de bajas emisiones, que son vehículos de inyección, que tienen sus aditamentos y tienen un catalizador de una vía, pero también no están contaminando como los vehículos a carburador. Entonces, ¿qué pasa? Desde el 2004 el registro de vehículos nuevos se ha referido pues a las normativas de emisiones de la LEV 2 para luego añadirse la sub-LEV con límites significativamente más bajos, mientras que en la categoría LEV y ULEV permanecen sin cambios. Los límites de emisiones de monóxido de carbono y del NOx, que en la regulación de la EPA se considera como hidrocarburos, representa como LEV 1, permanecerá sin cambios, pero no los límites del monóxido de nitrógeno. Entonces, como vemos, pues la EPA, digamos, también, como les mencionaba anteriormente, de esta normativa pues se ha basado las normas CARB de California para crear sus propios límites. Entonces vemos que ahí tenemos nosotros las LEV 2, las LEV 3, que las LEV 2 fueron implementadas un modelo de 2004 con los valores de 2014, y la LEV 3 son modelos a partir del 2015. Entonces aquí vemos nosotros que tenemos un nivel de emisiones que ha ido disminuyendo. Entonces aquí tenemos los LED, que son vehículos de bajas emisiones, las ULED de ultra bajas, y aquí pues tenemos las ULED, que ya serían vehículos híbridos y eléctricos, que ya serían de cero emisiones contaminantes. De ahí, como vemos, pues el modelo de las LEV 3, estos en cambio son los valores más radicales. Entonces lo que se quiere aquí es reducir estos niveles contaminantes. Entonces es una de las normativas CARB. Luego vamos a revisar lo que son las normativas EPA, límites de emisiones por legislación. Entonces vámonos de una vez acá a la tabla.
Entonces aquí tenemos los límites de emisiones para vehículos de pasajeros, automóviles y motocicletas. Entonces, ¿qué pasó con estas normativas? Entonces, la Agencia de Protección Ambiental, esta se encarga de proteger la salud humana y proteger el medio ambiente. Entonces, ¿qué protege principalmente? Aire, agua y suelos. Entonces, esta se estableció pues la asignación BIN para normativas de vehículos ligeros, como automóviles y motocicletas. En el caso de los vehículos encendidos por compresión o los que son vehículos diésel, pues la designación correspondiente a la EPA, los límites de la normativa son los BIN con un número consecutivo descendente. Ya. Entonces aquí vemos otros los límites de contaminaciones. Tenemos la etapa BIN 10, que estos le permiten al vehículo pues tener un óxido de nitrógeno del 0.60, un óxido de carbono del 0.42, hidrocarburos de 0.156. Y solo para diésel tenemos otros 0.08. Tenemos el BIN 9, como vemos va reduciendo totalmente. Ellos quieren llegar ya al BIN 1, que ya son vehículos amigables con el medio ambiente, que son vehículos cero contaminación. Se habla de una normativa que fue planteada en Noruega, que habla acerca de la extinción de los vehículos de combustión interna. Se habla ya para el 2040 en estos países como Noruega, Estados Unidos, Francia, Canadá, gran parte de la Unión Europea, ya solamente tener en el 2040 comercializándose vehículos 100% eléctricos. Ya dejan a un lado hasta los vehículos híbridos, simplemente quieren tener en ese año vehículos 100% eléctricos, tanto para vehículos de carga, transporte, servicio público, vehículos de turismo. Ellos ya solo quieren estos vehículos que sean cero emisiones contaminantes. Nuestro país pues estamos nosotros rezagados algunos años, casi 15 años, si no es más. Entonces la cantidad de combustible es un parámetro sumamente importante para los motores que puedan cumplir con los límites de emisiones contaminantes. Por lo tanto, las normativas EPA contempla este tema. Entonces, como hablamos acerca del azufre, tenemos nosotros una tablita que nos dice en vehículos del año 2004 tienen que tener ellos entre 120 y 300 partículas por millón de azufre. 2005 de 30 a 90 partículas por millón de azufre. 2006 de 30 a 80. 2010 de 30 a 80 partículas por millón de azufre. 2011 creo que estaba en 20, de 20 estaba. No, de 30 a 60 estaba. Y así sucesivamente. Entonces estos son los límites de los vehículos pesados. Aquí tenemos la EPA, como nos mencionaba, estos vienen en números descendentes. La EPA 91, la EPA 94, EPA 98, EPA 4, EPA 7, EPA 10, EPA 13, EPA 17. Entonces aquí tenemos los años. De 1991, óxido de nitrógeno 6.76, monóxido de carbono 15.50, hidrocarburos 15.50 y partículas por millón de azufre 0.10. Y de combustible, partículas por millón, pues tenemos 2500. Y como vemos, del 94, pues para vehículos 94, 98, pues serían vehículos desde el 95 hasta el 98. Del EPA 04 sería desde el 99 hasta el 2004. Entonces, como vemos, ellos lo que tratan es de ir reduciendo estos niveles de contaminación. Y la que rige, pues hasta el momento, que es la EPA 17, que fue planteada en el 2017 con sus reformas, pues los límites de óxido de nitrógeno tenemos 0.20, de monóxido de carbono 15.50
0.50, de hidrocarburos 1.30, de partículas por millón 0.01 y de partículas por millón de combustible pues 15. Entonces la Agencia de Protección Ambiental, estándares de emisiones de la guía referente a esta normativa europea. Entonces para estos motores prácticamente de diésel se observa pues una reducción paulatina de esos contaminantes, que estas normas EPA pues han estado siendo muy rigurosos con esto. Luego tenemos otras normativas euro. Vamos a revisar esta la próxima clase, pero veamos una diapositiva que me interesaba para ver nosotros dónde estamos rezagados. Déjenme ver si queda aquí. De las normativas euro. Prácticamente las normativas euro, nosotros estamos rezagados, sí, como 15 años, porque ellos están ya implementando las euro 8 y nosotros estamos euro 4. Este cuadro me interesa. Ya. Entonces en esta gráfica nosotros vemos los estándares de las emisiones de vehículos pues, que utilizan combustibles fósiles en Europa. Entonces estas normativas euro nacieron en 1992. Tenemos las euro 1. Nosotros tenemos acá óxido de nitrógeno 0.9 galones por kilómetro, y este pues se va a incrementar en partículas por millón dependiendo de la temperatura. Luego tenemos las euro 2 de 1996, que estas ya redujeron del 0.8 hasta el 0.5 de óxido de nitrógeno. Luego tenemos las euro 3, que se plantearon en el 2020. Imagínense, en el 2000 fueron planteadas estas normas euro. Y nosotros estamos rezagados con esta tecnología euro 3. O sea, en estas euro 3 estamos nosotros rezagados con la tecnología actual 20 años, imagínense. Hoy en día pues ya he escuchado que están ya viniendo vehículos con euro 4. Ya hemos avanzado 5 años en tecnología. Hasta el 2020 hasta el 2021 estamos rezagados ya 16 años. Ahí en Chile creo que están con euro 5, euro 6. Y como ven aquí pues ya estamos hablando de las normativas ya euro 7 y euro 8. Euro 8 ya casi es 0.001 de óxido de nitrógeno que están produciendo estos vehículos. Entonces con esta imagen pues damos por terminada la clase, y como ven estas euro han ido evolucionando y nosotros estamos rezagados en las euro 4 del 2005. Con esta tecnología todavía estamos nosotros quedados. Como les mencionaba, pues en Europa hay dos líneas de ensamblaje. Una línea de ensamblaje para vehículos que recorren las calles europeas y otra línea de ensamblaje de vehículos con normativa euro 3, normativa euro 4, que es para Sudamérica y el Caribe, y esos vehículos tienen prohibición de circular en estas calles europeas. Simplemente fabrican lo peor para Sudamérica. Y mientras no existan normativas que regulen eso, y los políticos de turno que nos toquemos no creen normativas que obliguen a estos fabricantes a mejorar esos vehículos que envían a Sudamérica, seguiremos con esto. Muchas veces sí es un poquito contradictorio, ya que un ejemplo que nos ponían, estamos hablando de un vehículo, pongamos un famoso Chevrolet Aveo del 2012. En Europa este cuesta $1.500.
En Estados Unidos está en 2.500. En Panamá creo que está como en 8.000. Y en Sudamérica está llegando a $12.000, imagínense. Bueno, también ahorita ya como redujeron, ya están 8.000, 9.000, 2012. Pero es contradictorio que estos vehículos para Sudamérica son de pésima calidad. En cambio, si estos vehículos para el mismo, digamos, con mejores piezas, mejor carrocería, mejores prestaciones, cuesta mucho menos. Aquí estamos hablando, si compro el contado un Aveo de unos 18.000. Si me voy a Europa lo compro ese con tecnología de última en 12.000. 2022. Tiene mejor carrocería, tiene mejores prestaciones, tiene mayores airbag, tiene otros sistemas que ayudan a mejorar la reducción de los contaminantes. Y la versión pésima que nos dan aquí para Sudamérica cuesta más. Es la triste realidad de nuestros países que estamos en vías de desarrollo. Yo, señores, hasta ahí alguna pregunta, alguna duda. Señor Arroyo. ¿Por qué nosotros nos hemos quedado ahí en la Euro 4? Por las políticas que no exigen a los fabricantes pues que envíen vehículos de mejor calidad, y también por los combustibles. Nosotros tenemos combustibles que son de pésima calidad comparados con los combustibles que tienen en los países como Estados Unidos, como Europa. Eso también es una gran limitante. Los combustibles de mala calidad. E incluso nosotros deberíamos tener nuestra propia fábrica de vehículos. Deberíamos. Nuestra propia refinería deberíamos tener. Nosotros en la refinería no hacemos todo el tratamiento. Nosotros lo que hacemos es el crudo, algo lo procesamos, lo vendemos a otros países y compramos gasolina en otro lado y lo traemos. Es algo contradictorio. Pues algo creo que el gobierno... Nosotros ya fuera que tuviéramos nosotros nuestro propio vehículo eléctrico, porque yo me acuerdo de un proyecto que hicieron unos estudiantes en Guayaquil. Ellos hicieron carros eléctricos antes de que salieran en el mercado. Ellos pidieron la patente, o sea que el presidente le patentara para ellos así poder seguir fabricando, pero nunca se dio eso. No hay. En Ecuador no hay un presupuesto, digamos, para investigación. Eso es lo malo. Entonces, si usted quiere fabricar algo, pues tiene que hacerlo usted mismo y de ahí se queda. De ahí ir a esto de la patente conlleva muchos años complicados ahí. Señores, cerca de las normativas, hoy hemos revisado un poquito de las normativas americanas. La próxima clase hemos de entrar a revisar estas normativas euro, y aquí nos vamos a dar cuenta pues de que nosotros tenemos un rezago en la tecnología de 10 a 15 años. Lo que nosotros estamos comprando actual es la carrocería. De ahí el motor, seguimos con esa tecnología rezagada de 10, 15 años atrás. Señores, gracias por su asistencia. Que tengan una excelente noche. Nos vemos la próxima semana ya con ustedes. El día de mañana solamente ustedes rinden software automotriz. Señores, nos vemos. Pasen bien. Viernes no hay clases y lunes tampoco porque es feriado. Igualmente, genial.